Bien, me da mucho gusto saludar a Rodolfo Medina. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos Lalo, días. ¿cómo te va? Buen día, el gusto es mío. A ver, quisiéramos conocer tu punto de vista respecto a cómo va el proceso de impugnación, bueno, el proceso de la reforma judicial con esta nueva disposición o esta nueva estrategia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lalo, pues ya estamos en una etapa crítica. No sé si qué tanto se ha publicado, yo creo que muchísimo. Ya se conoció, no es que haya presentado, ya se conoció el proyecto del ministro Alcántara, en el cual plantea una serie de puntos súper interesantes. Es un proyecto, Lalo, que yo le recomiendo a toda la gente que esté interesada, sean abogados o no, que se puedan meter a la página de la Suprema Corte, incluso lo pusieron como portada. Está el documento que tiene más de 360 páginas y Válgame. aparte hay una ficha que concretiza algunos de los puntos importantes. Lalo, esto es un punto en el que ya no hay retorno. Lo que propone, bueno, hay varios puntos sobresalientes de la propuesta del ministro Alcántara. Ahora, para entrar en tema, me gustaría decirles cómo lo vamos a tratar. Primero que todo, voy a abordar de qué se trata o cuál es el proyecto en sí, a partir de qué deriva. Número dos, cuáles son los elementos que contiene. Número tres, hacia dónde pueden ir las cosas. Y número cuatro, el entorno político, porque los cuatro temas son sustanciales y están correlacionados. En primer lugar, el ministro Alcántara, Lalo, contra lo que todos podríamos suponer, él plantea que no se celebre la elección de jueces y magistrados, pero que sí se celebre la elección de ministros de la Corte. Eso es algo que me parece absolutamente sorprendente. Ya lo abordaremos a continuación. Número dos, dice que el procedimiento que ha sido impugnado no fue violentado, es decir, que pudiendo haber algunos vicios dentro del procedimiento las cámaras de diputados y senadores, el procedimiento se hizo de manera, digamos, salvable. Él dice, no veo razones para sustentar en esto una posible anulación. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo aquí? Lo que se está viendo en el proyecto del ministro Alcántara, porque hay por lo menos otro proyecto, ya hablaremos del también, deriva de las controversias constitucionales que presentaron partidos políticos, gobiernos de los estados y un municipio y una minoría legislativa en algún estado de la República. Tú me habías preguntado en algún momento si era posible juntarlas. Yo te hablé de un término que creo que mucha gente no conocía, que es el de conexidad, y es el que permite que se aborden varias, en este caso, controversias constitucionales, porque el eje articulador es finalmente el mismo. Ahora, en concreto, el ministro Alcántara lo que plantea es, uno, sí tiene la Suprema Corte de Justicia injerencia en los temas de la Constitución, de las reformas constitucionales. Eso es súper importante, está ya ahí claramente plasmado. Número dos, algo que venimos nosotros comentando aquí con proposición y traté de que fuera con claridad y al mismo tiempo entrar en los temas importantes. Sí, el ministro Alcántara está hablando de los principios fundacionales de la Constitución. Esta diferencia entre lo que es Constitución y lo que es el constitucionalismo, es decir, lo que le da lugar. Y eso es lo que le permite a la Corte entrar a debatir porque está entrando al fondo del asunto. ¿Cuáles son algunos de esos principios fundacionales de los que habla? Bueno, fundamentalmente la división de poderes, la conformación de la República, los derechos humanos. Y fíjate que aborda un tema que yo en mis clases creo que de maestría o ya en doctorado, no recuerdo, descubrí para mí y lo descubrí también para algunos maestros. Todo el mundo cree que el laicismo estaba plasmado en la Constitución y no estaba. Es decir, no estaba como un término expreso del artículo 40. Es hasta 2012 cuando se introduce el término de que es una república democrática, representativa y laica. Eso es rarísimo, pero fíjate que lo utiliza muy bien él porque dice, esto nos habla de que existen principios fundacionales que están latentes dentro de la Constitución. Es decir, el laicismo, hay que recordarlo, viene de una lucha sangrienta
en la cual Benito Juárez fue una de las figuras más destacadas, con las leyes de reforma. Es decir, esto ha trascendido y eso es lo importante de los principios fundacionales, que son principios que nos dan origen como pueblo, como nación, como entidad organizada, federada en este caso. Entonces, esto es bien importante. Yo ofrecí, o bueno, ofrecí en nombre de los ministros, que íbamos a tener un debate de altura y Lalo, créeme que no se están quedando cortos en este proyecto. Todo lo que se podría ver está ahí, pero quiero destacar algo. Fíjate la honestidad intelectual de un ministro cuando es ministro. Fácilmente él pudo haberse montado en el macho como se han montado Monreal, la Cámara de Diputados, senadores y hasta la propia presidenta de la República y decir, no, esto no es constitucional, efectivamente el procedimiento falló, está viciado, para mí sí está viciado, como él dice, no da para sustentar en él una cancelación de la reforma. Pero él dice, hay vicios, pero todos son salvables. Entonces se va al fondo del asunto y eso es lo que me parece fundamental. Lo vamos a venir conociendo. Ahora, alcances de este proyecto. ¿Cuáles son los alcances del proyecto? Los alcances son una propuesta, es decir, todo lo que plantea el ministro Alcántara Carrancá en su proyecto va a ser debatido. ¿Qué sucedió ya antes? Bueno, la ministra le asignó la ministra Piña le asignó al ministro Carrancá que elaborara este proyecto. Lo elabora, pero para elaborarlo comienza a socializar ideas con los ministros, es decir, no es lo que le sale de su ronco pecho, sino tiene consultas, platica, su gente platica con la gente que está en el staff de los otros ministros. Es decir, se crea un documento más o menos elaborado, no necesariamente consensuado. Ahora lo que viene es que se presenta de manera formal en el Pleno. Ahí se va a debatir. Va a ser un debate muy rico porque no necesariamente todos tienen que estar en contra o a favor del todo, sino de algunas de las partes. De alcanzarse una votación mayoritaria en sentido positivo, quedaría tal como tal. Eso yo no creo que va a ocurrir. Lo que sí va a suceder desde mi punto de vista es que en el debate se van a hacer planteamientos diversos que después la ministra entonces le pide al ministro que los encuadre dentro de su propia propuesta y seguirá así el procedimiento. Yo no sé en qué va a quedar esto, Lalo, pero es bien importante recalcar que está él proponiendo que sí sea la elección de ministros por voto popular. Y esto que la verdad a mí me vuela la cabeza, quiero decirte que ya cuando se analiza con detenimiento, el proyecto la verdad es una belleza intelectual y un tecnicismo jurídico bien valioso para nuestra república. A la hora de analizar la propuesta de que sí se haga la elección de ministros, yo creo, Lalo, que le está haciendo honor al gran toro de Chihuahua, al toro Valenzuela, porque esa es una bola de fuego. Ese es un tirabuzón, pero de los mejores que le hayamos visto a Valenzuela. Voy a decir por qué. El gran alegato es que le quieren quitar los privilegios a los ministros de la Corte. De ahí deriva todo, la venganza de López Obrador y todas las estupideces que hemos venido oyendo, que son una banda de forajidos adueñados del Poder Judicial, que tienen metidos familiares, que gozan de infinidad de privilegios, que son corruptos, que manejan asuntos, etcétera. ¿Qué es lo que dice el ministro Alcántara? Bueno, nos retiramos, baraja nueva, pero no le hagan daño al país. Que se elijan los ministros, como están diciendo, pero que no se le haga daño al país. En consecuencia, cambiemos los ministros, nosotros renunciamos a nuestros cargos, insisto, es propuesta, y que se haga la elección. Pero aquí viene la médula del tema, Lalo. Lo que dice él, la propuesta está viciada. Hablo hasta ahorita de la cuestión de la elección. Todo lo demás creo que es salvable, tiene méritos la reforma en algunos aspectos, pero él dice, el problema de la elección es uno, no plantea un mecanismo adecuado. Los tiempos están encimados, no hay presupuesto, es una inicia primera y nos lanzan al ruedo. Y lo más importante, lo que está en juego es el poder judicial. Entonces les dice,
no le hagan daño al país, quieren que nosotros nos retiramos, elijan nuevos ministros y sigamos debatiendo y construyendo una mejor reforma. Lalo, yo creo que de esta manera puedo sintetizarte lo que está pasando, qué es lo que sigue. En esos momentos, los demás ministros tienen ya en consulta el documento y después la ministra Piña agendará una reunión del Pleno para comenzar el debate, que puede durar no necesariamente un día, que se puede llevar varios. Tu micro, Lalo. Quisiera plantearte una pregunta ahora. Esa renuncia, digamos, masiva o de 7 u 8 magistrados de la Suprema Corte, esa supongo que se habló con ellos antes, supongo, ha de haber dicho, oye, ¿tú jalarías con esto? No, esa es una. Y segunda, ¿no estarán ya negociando con el Senado? Porque, bueno, pues como estas personas están haciendo lo que se les pega a su regalada gana con la Constitución, pues ¿para qué te haces, no? O sea, las ministras disidentes presentes en la Suprema Corte de Justicia, pues la verdad es que están recibiendo instrucciones de otro lado. Mejor te vas al Senado y negocias directamente con el Senado que la propuesta de este proyecto se salga adelante, o quizás con algunas mejoras y ya la negocia ahí. A mí se me hace muy interesante, muy digna la salida de los ministros. Lalo, este no es un tema menor. Nosotros hemos advertido de todo lo que está en juego aquí. Fíjate, yo creo que fuimos de los primeros en plantear que se trata de una crisis constitucional, pero lo viene viendo desde hace algunas semanas. Sí, sí, sí. Una crisis, Lalo, una de las formas de definirlo es cuando tienes que tomar una decisión y todas las decisiones son malas. Entonces lo que buscas es tomar la decisión menos mala de todas las que están en el tablero. Y esa que mencionas tú, para mí, es una decisión que creo nosotros incluso veníamos sugiriendo cuando fue la ministra Piña al Senado. No quiere decir que es, pero siguiendo la línea que estás planteando, de que hay varios indicios, yo pienso que algo hay de eso, Lalo. Ahora, déjame decirte, para mí eso es muy bueno, muy bueno. Pues que Y, llega a un acuerdo. y este tirabuzón que lanza el ministro González Alcántara, la verdad se me hace magistral. O sea, a ver, el problema somos nosotros los ministros, ¿no? Nos Lo vamos. dijo López Obrador desde el principio. Y yo he venido recordando, Lalo, no hay que perdernos, hay que recordar cuál es el origen de este asunto. Fue cuando a López Obrador los ministros le dijeron, Sí. estás actuando de manera inconstitucional en varias instancias, en varias reformas. ¿Y qué hizo él? Se encaprichó como niño, como el ser malévolo que es, asumido al país en una crisis en la que no deberíamos estar. Y es el momento, Lalo, en el que esto que mencionas tú es la política. Ojalá que la política haga su trabajo. Y bueno, yo creo que ya planteado así, ojalá podamos avanzar hacia una reforma que haga sentido. Yo no estoy tan de acuerdo con la idea de que se elija a ministros de la Corte, pero como dije, en una crisis se trata de tomar la menos peor de las malas decisiones que hay en la mesa. Oye, pues lo vemos mañana, ¿te parece bien? Porque tenemos ahorita ahí. Sí, nada más, déjame cerrar con un planteamiento. Y es que hay otro proyecto en curso, me parece que, bueno, hay otro proyecto, este no aborda el tema de los amparos. Entonces, este aborda las controversias constitucionales. El de los amparos es el que está en curso y después lo vamos a hablar, pero también podría traer cosas propias porque son dos materias diferentes. La de amparo básicamente versa en derechos humanos. Bien, pues te agradezco mucho, Rodolfo. Mañana nos vemos. Quedamos a Buenos más días. adelante en la tarde. Buenos días a Muchas todos. gracias.